La vida política y social de Argentina estuvo signada por la violencia. La conquista del territorio en sí misma fue un hecho violento. En los manuales de historia, las luchas intestinas sumaron volúmenes de crónicas que van desde la rebelión de los 7 jefes a las batallas entre federales y unitarios. Desde la campaña del desierto a la revolución del parque. Desde la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde a los bombardeos a civiles por aviones de la Marina en 1955. La historia argentina es una historia violenta desde las épocas, no solo desde la lucha por la liberación, sino desde la lucha por el modelo de país en la época de los federales y los unitarios. Ya fue una historia de mucha carga de violencia. El bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, donde murieron más de 300 personas, fue el hecho que literalmente marcó a fuego a la Argentina contemporánea. Ahora, el 55 irrumpe violentamente, porque el 55 no solo hay un desplazamiento violento del gobierno, sino que hay una represión posterior. La libertadora fue la posibilidad de volver a retomar el control sobre la riqueza que de alguna manera los sectores tradicionalmente dueños de la riqueza habían perdido. No hizo falta más que un año para que esos mismos sectores, ya en el poder, agregaran un nuevo párrafo al terror. En 1956 silenciaron un levantamiento en contra de la dictadura encabezado por el general Valle. Fusilaron no solo a los líderes del movimiento, sino también a civiles en basurales del Gran Buenos Aires, hecho que la pluma necesaria de Rodolfo Walsh perpetuó en su libro Operación Masacre. El fusilamiento ordenado desde el poder político de cara a la legalidad marca un nivel de violencia muy alto, porque además no se fusiló solamente a Valle. Hubo fusilamiento, hubo, yo creo que un adelanto de lo que fueron las represiones más violentas posteriores. O sea, fusilar a los militantes comprometidos. Las Fuerzas Armadas que asumieron el manejo del poder público no buscaban civilizar a los argentinos. Pretendían imposibilitar la concreción de la comunidad organizada. No viene solamente a sacarlo a Perón porque era un dictador o porque pretendía perpetuarse en el poder. No era una cuestión de este tipo. Siempre estos argumentos escondieron en la historia argentina una razón no dicha que tiene que ver con la sujeción del poder económico, que tiene que ver con una intencionalidad económica. Y este proceso de concentración se empieza a dar inmediatamente decaído el peronismo. Y el tema de la concentración es un tema que a nosotros nos convoca ya en los 60 y nos sigue convocando en los 70, es decir, y siempre el tema a resolver es cómo mejorar o cómo llegar a volver a retomar una distribución equitativa de los bienes que produce el territorio, las empresas, las industrias, los recursos naturales. Desde aquel golpe de 1955, una sucesión de gobiernos militares y civiles habían negado la participación social y política de buena parte de los sectores populares. Tenemos un periodo de 16, 18 años de dictadura donde prácticamente no había forma de expresarse, la juventud no tenía lugar. Todos los intentos que uno escuchaba y leía de lo que había sido después del 55, de ordenar este país, habían ido de mal en peor. Como consecuencia del peronismo en la República Argentina y la resistencia, ¿no es cierto?, a la dictadura llevada adelante por el sector de los obreros, veía la posibilidad de un cambio de estructura y todos, ¿no es cierto?, estábamos mirando el país desde ese ángulo. La dictadura de Onganía, si bien no fue sangrienta en su instalación, una
una dictadura de un ajuste feroz. Y bueno, junto con eso estaba vedada toda la actividad gremial, juvenil, política, universitaria, los centros de estudio, todo estaba prohibido. Pero esta prohibición de participar no significó una paralización de la movilización social. Por el contrario, fue quizás el germen aglutinante que necesitaban los sectores postergados del escenario nacional para lanzarse a la calle. Se da la oportunidad de relacionarme con el Movimiento Rural de Acción Católica, donde a través del trabajo y de las relaciones empiezan una mirada más allá, una mirada a qué pasa en la comunidad, qué pasa en el país. No sabíamos qué hacer prácticamente ante la avalancha de campesinos, camiones, carretas, carros, de todo para... y nosotros éramos quienes teníamos que protagonizar. Se observaba la pobreza y la riqueza, o sea, las contradicciones entre los que no tenían lo mínimo, digamos, para sostenerse, y por otro lado, el derroche. Claro, tenemos que tener en cuenta que en ese momento los jóvenes, no solo campesinos, los secundarios, los universitarios, eran de alguna manera, como los obreros, eran jóvenes que eran protagonistas en todos los rincones del país. La mayoría de nosotros, si no éramos militantes políticos comprometidos, éramos militantes sociales, eran jóvenes que participaban, por ejemplo, en el ámbito de la cultura. Fue una época de una producción extraordinaria. Entre el 60 y pico, donde empiezan también las primeras expresiones políticas, hasta el 76. Esos 10 años, los jóvenes de esos 10 años, éramos mayoritariamente así. El proceso de transformaciones, las condiciones y los hechos que se iban presentando en el panorama internacional abonaban día a día la necesidad de patear el tablero. Evidentemente ese proceso convocaba, y nos convocaba a gente que veníamos militando en otro lugar, en el movimiento barrial, en la juventud, en los sectores cristianos, en los sectores revolucionarios, porque ya a esa altura se estaba desarrollando una experiencia bastante importante de lucha armada en la Argentina, que a su vez también engancha con la convocatoria que significaba el Che Guevara y el proceso revolucionario en América Latina. También veíamos por el lado de lo internacional el fenómeno de Cuba, el Che Guevara, Mao, Marta Hanecker como una intérprete novedosa del marxismo, era un libro de cabecera. Teilhard de Chardin, como un católico que concebía una transformación dentro del cristianismo, se leía muchísimo Teilhard. El Concilio Ecuménico, los curas del Tercer Mundo, lo que había hecho la iglesia brasileña, Camilo Torres. Fuimos una generación que discutió todo. Y además, lo que no nos podemos olvidar, acá hubo cambios a nivel internacional. Acá estaba el Mayo francés. O sea, estábamos atravesados por todos estos hechos históricos.